¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestra sección Arqueoexperiencias. El tema de hoy es ¿cómo eligieron su tema de tesis? Me acompañan Perla Recamier, Cuauhtémoc Reina, Jorge Guarneros y Jessica Míguez. Yo soy Gabriela Galicia. Comenzamos. Bien, para egresar de la carrera y conseguir el título es importante hacer una tesis. Y en esta ocasión, pues como ya lo habíamos mencionado, les preguntaré a mis compañeros cómo fue que eligieron su tema. Empezamos por Cuauhtémoc. Bueno, pues la manera en que yo llegué a mi tema de tesis fue un poco peculiar. Cuando estaba en, ¿qué estábamos? Historia de México 3, cuando vemos clásico, que estábamos viendo con el profesor Raúl, que nos dejaba un montón de lecturas de Teotihuacán y de repente nos dejó unas del Tajín, ¿no? Y la lectura hablaba sobre los elementos constructivos, ¿no? Y cómo iban restringiendo el acceso para llegar desde la parte del pueblo hasta la parte más exclusiva de religiosa y los adoratorios, ¿no? De cómo había escalinatas que iban restringiendo el paso y entonces separaban áreas públicas de áreas privadas en un sentido, este, pues más, ¿cómo decirlo? Más elitista, ¿no? Y bueno, entonces toda la parte de la arquitectura, después de echarme ya toda la lectura, llegué a un punto de explicó todos los elementos arquitectónicos del Tajín y ya me dije yo, bueno, y una vez que llegan aquí los sacerdotes o la gente importante, ¿cómo van al baño? O sea, les tomó muchísimo tiempo ir pasando todas estas escalinatas, murallas, pasillos que van restringiendo que no pasen la gente común del pueblo. Y luego, ¿qué pasa con el baño, no? Entonces, ¿por qué nunca nadie habla de cómo iban al baño, a dónde iban al baño, y así? Entonces, esa fue como una de las primeras veces que me preguntaba, aunque de chico, ¿no? Cuando era niño y luego veía las caricaturas o las películas, decía, ¿por qué nunca pasan cuando van al baño, no? O sea, por ejemplo, Ash en Pokémon recorriendo y casi nunca pasan cuando van al baño y en cualquier caricatura. Entonces, ya cuando hice esa lectura, pues o sea, renació como esa pregunta y fue como, ¿por qué nadie en arqueología, cuando hablan de la arquitectura, nadie dice dónde iban al baño, ¿no? Hablan de que hay el Gran Palacio y estructuras de no sé qué, pero no hablan de algo tan común que es innegable, porque a lo mejor no todos las culturas o los pueblos tienen lo que se denomine palacio, ¿no? O lo que se denomina una ciudad como tal, pero todas desde que el humano es humano y desde antes iban al baño, entonces es innegable que todas las culturas iban al baño y por ende necesitaban una forma de satisfacer esa necesidad, pero es algo de lo que nunca hablaban en ninguna lectura que nos daban de arqueología. Y entonces, bueno, ya pasó así el tiempo, llegué a otros semestres, en el semestre que tomé clase con el liceo, que fue, bueno, fue la siguiente historia de México, ya estaríamos por quinto o sexto, no me acuerdo. Tomé también una optativa de eh, indicadores de reconstrucción paleoambiental y entonces en ambas materias expuse más o menos el mismo tema de cómo se trataban los desechos, porque generalmente igual en lecturas así de que hablaban de arquitectura, decían, no, pues los drenajes para sacar el agua de lluvia, los drenajes para regar, ¿no? Los sembradíos, la infraestructura agrícola y todo eso. Pero decía yo, bueno, o sea, obvio, una ciudad tan grande, tan poblada, pues la gente necesitaba ir al baño a algún lugar y generaban una serie de desechos, ¿no? Entonces, ¿dónde iban a parar esos desechos? ¿Cómo los trataban? Entonces, de ahí se empezó a esbozar como el tema con esos dos profesores en esas dos materias en las que lo expuse como trabajo, ¿no? Y ya, siguió el tiempo, terminamos el recorrido de superficie de ahí en Chapultepec, donde estábamos tres de nosotros justamente en esa materia y después ya que salimos, estaba yo haciendo mis prácticas de fin de carrera o mi servicio social, no mis prácticas de fin de carrera las estaba yo haciendo también ahí en Chapultepec y entonces la maestra me dijo, oye, ¿no te interesaría hacer una tesis sobre vidrio? Porque tengo aquí vidrio colonial y pues yo estaba así con la duda de si lo que a mí me llamaba la atención
que era esta cuestión de cómo se manejaban los desechos fecales en la época prehispánica, realmente podía fungir como tema de tesis y realmente iba a servir. Entonces estuve yo así a punto de decirle sí, sí, me animo, incluso unos días antes de irla a ver para ya darle el sí de aceptar hacer la tesis sobre vidrio. Y fui y consulté si había tesis sobre vidrio en la ENA y así, encontré dos, saqué copias, pero ya en el camino dije, no, no voy a hacer una tesis de algo que pues, no me llama la atención porque no voy a aguantar. Anteriormente a eso, donde hice ahora sí mi servicio social, ahí en la ENA, en el laboratorio de cerámica, igual la doctora me dio la oportunidad, bueno, nos dio la oportunidad de seguir como becarios con ella, que estuvimos ahí y nos dijo, ya si siguen como becarios otro año, pero ya es haciendo una tesis sobre alguno de los materiales que tengo. Y entonces pues yo ya no seguí porque dije, no me gusta analizar cerámica en primera, en segunda no voy a aguantar hacer una tesis sobre cerámica, no echarme, no sé, 2 años de analizando cerámica de algo que no me gusta y que no me interesa. Entonces le dije que no. Después fue que vino lo de la oportunidad de Chapultepec con lo del vidrio y también dije que no. Entonces, antes de hacer mi tesis y de saber siquiera si era factible hacer una tesis sobre la materia fecal, ya había yo rechazado 2 oportunidades de hacer tesis con una maestra y una doctora. Y pues me arriesgué. Dije, pues no, le voy a decir que no a la maestra con lo del vidrio y me voy a arriesgar con mi tema a ver qué pasa. Para esto había yo tomado con Ambrosio, ¿no? Ya lo platicamos en ese capítulo, la de seminario de tesis y entonces con él expuse ese mismo tema, más o menos igual lo esbocé y ya quedó ahí medio, eso es lo que me gustaría hacer, lo que sí me llama la atención, pero no estoy seguro de si realmente da lo suficiente como para un tema de tesis y hay suficiente información al respecto, entonces estaba yo muy dudoso. Después vinieron esas 2 oportunidades que rechacé. Y ya que había yo rechazado las 2 oportunidades, por ahí también, igual ya lo platiqué, que el profesor Javier le comenté que quería yo hacer eso y me recomendó el libro de Una vieja historia de la mierda de Alfredo López Austin. Y entonces ese fue mi libro de partida. Fue mi libro de partida de ver que alguien ya dentro del medio antropológico histórico había hecho una investigación sobre la materia fecal en la época prehispánica. Y lo que López Austin hace en ese libro, que por cierto está ilustrado por Francisco Toledo, ¿no? Que ya falleció, un artista oaxaqueño, entonces él hizo las ilustraciones del libro. Eh, Era retomar relatos, él retomó relatos de muchas tradiciones y muchas culturas de México relacionados con la materia fecal, ¿no? Y entonces esboza cómo la materia fecal también estaba envuelta en elementos de cosmovisión, ¿no? Entonces a partir de ahí me dije, parece que sí es posible hacer un tema de tesis sobre la materia fecal y entonces ya lo empecé yo ahí a esbozar y retomé a esos dos profesores que fue Eliseo y la maestra Berenice, con quienes expuse en alguna de sus clases el mismo tema. Y entonces les comenté si creían factible que fuera posible hacer una tesis sobre la materia fecal desde una perspectiva arqueológica. Y ya fue ahí que me dijeron que sí, Eliseo aceptó ser bueno, él decía que quería ser mi asesor nada más, que como director eligiera al doctor Agustín, de ahí de antropológicas, lo fui a ver porque él me recomendó para que ahí me asesorara y eso, porque en un principio estaba como una perspectiva de análisis, ¿no? Análisis de sedimentos para materia fecal y esas cosas, precisamente por digamos, la línea tanto del doctor Agustín como de la maestra Berenice, ahora doctora. Ella estaba en su doctorado, pero en ese momento todavía no era doctora, era maestra. Igual Eliseo era maestro en su doctorado. Bueno, ya los fui a ver y se empezó a organizar, digamos, un poco así el tema como influenciado o dirigido hacia la parte de los análisis de sedimentos para rastrear huellas de materia fecal, ¿no? Hay muchos tipos de análisis, fosfatos, albuminas, ácidos grasos, que pueden rastrear materia fecal y lo que ésta nos puede decir, ¿no? Por ejemplo, alimentación, dieta, salud, todo lo que nos puede decir, ¿no? Que incluso, pues, hasta la fecha, ¿no? Tú lo sabrás bien, Kerem, los exámenes médicos, ¿no? De excremento también dan mucha información sobre la salud, entonces era más o menos lo mismo. ¿Qué nos podría decir? Yo le dije a Eliseo que prefería que él fuera mi director y no Agustín porque a Agustín no lo conocía y a Eliseo sí, tenía más confianza y bueno, se animó a ser mi director
pues ya de ahí empezamos allá a trabajar. Conforme fui yo investigando, fui cambiando un poco digamos que la línea que se había vertido al principio de análisis de suelos y sedimentos a una parte más teórico-metodológica. Primeramente, me dije yo, si voy a analizar algo de materia fecal, creo que primero tengo que justificar el cómo y el por qué sería importante tomar en cuenta la materia fecal como otro elemento arqueológico. Y entonces la tesis le enfoqué más en eso. Justamente con la maestra de Chapultepec, cuando el día que le rechacé aceptar lo del vidrio, me dijo, bueno, si vas a hacer tu tesis sobre la materia fecal, yo te recomiendo que le dediques un capítulo a la historia de la materia fecal. Y mi primer capítulo va desde cómo los griegos trataban la materia fecal, cómo los egipcios lo hacían, cómo Medio Oriente lo hacía. Y el siguiente capítulo va a cómo se trataba la materia fecal durante la época colonial. Y ya después lo aterrizo en la época prehispánica. Entonces yo parto de la hipótesis de que en la época prehispánica debió haber habido un elemento o una forma de tratar la materia fecal en México Tenochtitlan muy particular, sobre todo por la relación del lago, de que no hay registros de grandes enfermedades o epidemias o pestes que venían del lago en la época prehispánica, pero sí los hay para la época colonial. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues si hubo un cambio de gobierno, de cultura, ¿no? Con la llegada de los españoles, pues debió haber un cambio también en el tratamiento que se le daba a este desecho. Y entonces es lo que quería yo más o menos observar. Pero me centré más que en algo monográfico, con una propuesta metodológica, o más bien es más teórica, digamos, de cómo la materia fecal se puede analizar en tres elementos, que fue, digamos, que lo que yo considero el aporte de mi tesis. La materia fecal se puede analizar en un elemento básico de fisiológico, como desecho fisiológico, de qué te dice de la salud, ¿no? Por lo que comió, por los parásitos y todo eso. Se puede analizar como un elemento económico, porque, por ejemplo, Torquemada, ahí en alguna de sus crónicas menciona, ¿no? Que dice, la leyenda se vertía en canoas y se llevaba al mercado a vender. Entonces, si se vendía, pues obviamente tenía un valor, tenía un precio, tenía un tipo de cambio o intercambio en el mercado. ¿Para qué se usaba en el mercado, no? A lo mejor para curtir pieles, según decían, o para alcalinizar la sal, la que es de tierra, que sacaban en el norte conforme se iba desecando el lago, y varias cosas, ¿no? Y el tercer nivel es cuando la materia fecal adquiere un papel tan importante en la economía que alcanza el ámbito de las ideas, de lo religioso y la cosmovisión. Y ahí vemos, por ejemplo, que hay autores que dicen que Tezcatlipoca tiene unas manchas amarillas que era excremento de infante, ¿no? Y muchos elementos más, elementos de topónimos que retoman Cuitlat, que es excremento. Entonces, Cuitláhuac, ¿no? Cuitlahuacán, que es en lugar de caca seca o dura, donde se iba y se empezaba a secar todo. Y la dejaban secar y luego ya le daban alguna utilidad. Entonces, ese es como el aporte que considero da a mi tesis, de ver que la materia fecal se analiza en el nivel básico, digamos, es el fisiológico, el segundo es el económico y el tercero es el de las ideas o la cosmovisión. Entonces, eso fue la forma en la que partí de una idea de cómo iban al baño si nunca lo dicen, a no aceptar hacer tesis de otro tema y pues aventarme sin saber yo siquiera si lo iba a lograr. Encontrar personas que terminaron apoyándome y dijeron, pues va, sí se debe de poder, ¿no? Y ya al final, cuando yo terminé la tesis, y vi que mi bibliografía eran 15 páginas de bibliografía de libros sobre materia fecal, me dije, vaya, está muchísimo más abordada de lo que yo creo. Y encontré varios libros, al menos fueron como 5 los básicos fuertes, que abordaban el tema del excremento desde una perspectiva de las ciencias sociales, ya fuera historia, ya fuera antropología, ya fuera arqueología. Entonces, a pesar de que fue la primera tesis de arqueología, al menos de la ENA, que se ha hecho sobre el tema, es un tema que ya ha sido bastante estudiado desde una perspectiva sociohistórica en otro momento. Entonces eso me pareció bastante interesante, el pensar que no había nada, que no iba yo a encontrar nada y que resultara que no, que sí, ya había muchísimas. Por ejemplo, un libro de 1880 y tantos, de un ex
un ex militar gringo, ¿no? Que hizo su libro de ritos escatológicos de todas las naciones. Y entonces pone muchos pueblos nativos de Estados Unidos y pone ritos que tengan que ver con lo escatológico, como tomar orina o comer excremento o usarlo para remedios medicinales y así. Ya desde el 1800 alguien se había interesado por esa cuestión tan particular. Y pues ese fue el camino, que por cierto, antes de terminar esta participación, una cosa que me resultó bastante curiosa es que cuando pedía yo mis préstamos interbibliotecarios, porque en la ENAP no había nada, los pedía ahí a estéticas o a históricas en la UNAM, pues a las bibliotecarias les daba un montón de risa y pena pedir los títulos de, ¿tienes el de una vieja historia de la mierda? ¿O tienes el de la materia oscura? ¿O tienes el de historias de mierda? Una historia de no sé qué, porque todas metían así la palabra. Entonces yo en un momento pensaba ponerle la mierda en Tenochtitlan o algo así. No, ya al final por discusiones con asesores y así, pues le fui bajando la irreverencia a la tesis porque dije, bueno, el tema se va a prestar para que sea irreverente, pues vamos a ponerlo lo más irreverente que pueda. Eso fue, y también una de las razones por las que elegí ese tema era que pues estaba en otra de mis múltiples crisis de la carrera y me dije, la antropología está en laxa, que puedes tomar cualquier tema y hacer una tesis de eso. Voy a tomar el tema más extravagante que se me ocurra y voy a hacer una tesis de eso porque la arqueología y la antropología en general permiten hacer tu tesis de cualquier cosa, ¿no? Si le das el enfoque adecuado. Y al principio partí como una idea más de irreverencia, más de crítica y de sátira hacia la propia investigación antropológica, pero al ir haciendo la investigación me di cuenta de que no, que sí tiene sus bases científicas y que sí te da información de carácter científico más allá de un poco la crítica o la burla que yo quería hacer en un principio. Entonces, pues se fue irreverentizando y se haciéndose más seria la tesis al final, que fue como quedó. Entonces ese fue mi camino de por qué elegí el tema de la materia fecal como indicador arqueológico. Muy interesante, claro, sobre todo profundo, porque, como dices, es un tema un poco irreverente, por así decirlo, extrafalario, hasta si se puede decir, pero bastante atinado que te hizo convertirte en todo un científico arqueólogo. Vamos a pasar con nuestra compañera Jessica Míguez. Adelante, Jessie. Gracias, Gaby. Bueno, pues mi caso fue un poco diferente. Yo quería hacer, yo quería trabajar algo sobre la gráfica rupestre, en específico de la barranca de Mestitlán, que está en el estado de Hidalgo. Entonces, yo estuve trabajando el tema durante el último semestre, de hecho fue un tema que preparé en seminario de tesis también y ya tenía listo el protocolo, todo, ¿no? Yo ya estaba más que lista para llevar a cabo este proyecto que implicaba ir a campo, ¿no? Implicaba hacer un registro de tanto de pintura como de petrograbado en un área específica de la barranca, porque la barranca es muy grande. Y mi intención era localizar algún tipo de límite, más o menos, geográfico sí, pero una frontera entre el altiplano central y entre las culturas del Golfo, ¿no? Porque justo estamos en esa parte. Entonces, bueno, esa era la intención, yo estaba muy metida con ese tema, estaba muy emocionada y todo. Y oh sorpresa, pues aunque ya estaba todo listo, lo que no estaba listo era tener la autorización, ¿no? Porque yo iba a trabajar con un arqueólogo del Centro INA Hidalgo y ya lo habíamos trabajado durante bastante tiempo, pero las condiciones en el instituto en ese momento no se prestaron para que hubiera presupuesto y se pudiera financiar ese tipo de trabajo, ¿no? Todo tenía que correr por mi cuenta, pero más allá del recurso como tal, tampoco era que pudiera salir nada más así a la aventura porque no iba a haber quien me respaldara, ¿no? El arqueólogo tenía otros proyectos abiertos y no podía abrir otro, ¿no? Que en este caso sería el que se utilizaría para poder introducir este tema de tesis. Entonces, para mí fue un golpe duro porque la verdad es que yo ya me veía
colgada ahí en las paredes de la barranca y haciendo, pues bajando entre las cascadas, las caídas de agua, porque sí hay partes muy abruptas, porque ya conocía varias áreas que quería yo trabajar, ¿no? Y bueno, no se prestaron las condiciones y de repente pues yo ya me di cuenta que estaba yo en una disyuntiva, ¿no? Porque por un lado podía yo esperar a que se dieran las condiciones, pero como era un tipo de tesis en la cual sí debía yo generar mi propia información para poderla analizar posteriormente, entonces pues como podía salir el próximo año, como podría salir hasta dentro de 10 años, ¿no? Y yo no pretendía tardarme tanto tiempo tampoco en realizar una tesis, ¿no? Sí me interesaba cerrar ese ciclo. Entonces, bueno, dejé que las cosas se fueran enfriando. Para ese tiempo yo estaba como becaria en el laboratorio de paleobotánica y paleoambiente del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y bueno, pues ya me había tocado también trabajar con el doctor Guillermo Acosta y habían estado trabajando, o habían estado excavando un sitio precerámico ahí en el área de Xochimilco y entonces de manera conjunta con la doctora Emily que estaba a cargo del laboratorio, pues me ofrecieron, ¿no? Me ofrecieron la oportunidad de trabajar con unos materiales, me dijeron, mira, pues ha salido esto, si te interesa, pues tú propon qué es lo que podemos sacarles de información, ¿no? Y, y lo que me gustó o lo que me hizo quedarme allí, por un lado era que yo ya llevaba un rato ahí trabajando como becaria, estaba aprendiendo diferentes técnicas para analizar macrorestos y microrestos vegetales. Entonces, pues era eso, ¿no? Que estaba la facilidad del espacio, había pues mucho apoyo académico también, ¿no? Porque pues tenía yo disponible que mis directores y mis asesores de tesis los tuviera allí a la mano, ¿no? Que no tuviera que estarlos correteando, que tuviera problemas con si se llevaban bien o si manejaban los temas, ¿no? Entonces esa parte se me facilitó muchísimo. Y bueno, y aparte tenía yo el apoyo económico, ¿no? Que me iban a seguir apoyando durante mínimo el tiempo que estuviera yo haciendo el análisis. Entonces, pues no lo pensé demasiado. Dije, sí, me agrada, puedo aprender mucho de aquí. Y lo tomé y entonces me puse a investigar qué es lo que podía yo hacer al respecto, ¿no? Y cómo podía aplicar yo las técnicas que recién había aprendido y algunas otras que estaba yo por aprender. Entonces, me gustó que era de, no era de un periodo tan común en las investigaciones arqueológicas, porque este contexto era precerámico, bueno, es de un sitio precerámico. Entonces, hay muy poco trabajado pues en casi toda la República Mexicana y en específico de la cuenca de México, pues también, ¿no? Son muy pocos trabajos los que se han hecho y la mayoría pues ya tienen bastantes años de antigüedad. Entonces dije, sí, me gusta la idea y empecé a investigar y bueno, propuse trabajar con las manos de molienda que habían aparecido en uno de los contextos más profundos y que estaban asociados con muchos materiales de restos animales y de restos orgánicos. No había arquitectura aparentemente ya hasta esos niveles, pero sí tenían evidencias de fogones y de ocupación temporal, como campamentos estacionales en esa área. Entonces, pues yo me enfoqué en analizar específicamente los fitolitos, ¿no? Que son restos minerales de plantas. Y bueno, pues al principio sí, la idea era como ver para qué los utilizaban, principalmente enfocada en la paleodieta. Y conforme fue avanzando la tesis, la realidad fue que tuve que irme metiendo a otras temáticas y la verdad me gustó muchísimo más cómo quedó, ¿no? Porque todo me fue guiando a diferentes líneas, no nada más paleodietas, sino también usos medicinales, usos artesanales de las plantas, en específico de plantas acuáticas, porque yo encontré muchas plantas acuáticas, ¿no? Muchos restos de plantas acuáticas. Y bueno, y también tener que sostener la información
que podía yo registrar mediante la contabilización de los fitolitos, pero después de que tú ya tienes todas tus listas y cédulas y todo, pues ahora viene la parte de interpretación, ¿no? Entonces, seguir toda esta metodología a mí me ayudó mucho a ordenar ideas, a pues aprender nuevas técnicas también, pero también aprender a manejar los datos y a poder decir algo de los datos, ¿no? A decir algo de la sociedad en sí, no solo reportar datos y ya, ¿no? O sea, no solo reportar gráficas y números y conteos sin sentido, sino poder darles un discurso en el cual tú puedas reconstruir la vida de la gente que vivió en aquella época, ¿no? Entonces, esa fue la parte que a mí me gustó mucho, porque siempre hay algo que podemos decir como arqueólogos, ¿no? Siempre y cuando sepamos interpretar los datos, no importa si tienes muchísimos datos o si tienes muy poquitos datos. Entonces, pues eso que, como decía Cuau, ¿no? Que podemos hacer un tema de tesis, casi cualquier tema, pero también hay que saber cómo abordarlo, ¿no? Y no necesitamos abarcar todo, todo de un solo tema, ¿no? Sino algo pequeñito, muy concreto, pero si tienes muy claro qué es lo que tú quieres buscar, pues eso te va a llevar por el camino correcto, ¿no? O sea, hay que contestar esa pregunta y contestarla de todas las maneras que se te ocurran. También eso es válido, porque a veces nos casamos solamente con una idea, ¿no? Queremos que salga exactamente algo. Y si te sale lo contrario, entonces, ¿qué haces con eso? Pues, aunque no te salga lo que querías, hay que saber cómo defender eso y decir, bueno, no salió esto, pero ¿por qué no está saliendo? También el hecho de que no exista el dato o de que no esté el registro aparente de algo, no significa que no sea exactamente como tú lo planteaste, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que sepamos ir siendo flexibles y trabajando como los datos nos van llevando, ¿no? En mi caso les digo que yo me tuve que meter a investigar pues todo el uso de plantas y pues en todas las crónicas, desde Sagún, desde los tratados de medicina, ¿no? De cómo se hicieron los primeros registros de las plantas y sus usos, muchas plantas que están duplicadas, tuve que aprender mucho de botánica, visitar el herbario de la universidad, de la UNAM, lo cual fue muy divertido. Me tocó hacer colecta de plantas, o sea, por un lado sí tenía toda la parte, hice mucho trabajo arqueológico, trabajo bibliográfico, sí, pero también hice mucho trabajo ecológico, ¿no? Bueno, como si fuera bióloga, porque recolecté plantas, sequé plantas, hice trabajo de herbario, entonces es muy interesante también mezclar y trabajar con otras disciplinas, porque una de mis asesoras es bióloga, ¿no? Entonces la visión que tienen ellos es muy diferente, ¿no? Es una ciencia más pura, ¿no? Es una ciencia más tajante. Y nosotros solemos a veces irnos mucho por las ramas, me refiero a los arqueólogos, y era algo que me recalcaba mucho ella, ¿no? Y es algo que le agradezco porque decía, a ver, no tienes que complicarte tanto la vida, ¿no? O sea, si te sale, no sé, una forma hexagonal, pues es una forma hexagonal, no tienes por qué estarle poniendo colores o ponerle más puntitos o sea, decorar, no, es eso y ya veremos qué hacer con eso en su momento, ¿no? O sea, como que no te estreses antes de tiempo. Entonces, sí me decía que de repente como arqueólogos solemos sobreinterpretar las cosas, relacionar muchas cosas con lo ritual, ¿no? Y que nos tenemos que poner en una posición mucho más práctica, mucho más humana, para poder interpretar los contextos, ¿no? Un poco como lo que hizo Cuau, o sea, pues todos tenemos esa necesidad fisiológica de en algún lugar depositar nuestros desechos. Bueno, de la misma manera, pues con lo primero que hemos tenido relación desde el inicio del hombre, pues han sido las plantas y los animales, ¿no? Entonces, ponerse un poco en los zapatos de los otros y tratar de pensar con lo que tenían disponible, cómo podían resolver un problema, ¿no? Y entonces eso me ayudó mucho.
tener otra perspectiva, no complicarme demasiado y meterme en rollos con la teoría, que obviamente tuve que aplicarla, ¿no? Y esa fue otra que también me ayudaron mucho, porque uno de mis asesores, Guillermo Acosta, pues muy teórico, ¿no? Un teórico duro, entonces él era complicado, él era así como mi coco, porque hasta le tenía miedo, ¿no? Era así de chin, ¿y ahora qué le voy a decir? Porque seguro me va a decir, no tienes idea, vuelve a leer esto y vuelve a leer otra cosa, ¿no? Pero también es irle perdiendo el miedo y entender que la teoría, pues justo sirve para eso, ¿no? Para poder interpretar, para poder decir algo de los datos. Y, y pues uno se divierte mucho, ¿no? También es eso, divertirse en el proceso, escuchar todo lo que pues todo lo que te sugieren, ¿no? Porque al final, bueno, la tesis es tuya y tú decides qué hacer con lo que tienes y qué tanto profundizar sobre el tema, pero disfrutar el proceso, creo que eso es lo más importante. Y yo disfruté cada parte. Me gustó mucho toda la parte en la que estuve dedicada solamente al laboratorio. Estuve aproximadamente 6 meses dedicada de manera intensiva solamente al laboratorio. Y después lo que hice fue dedicarme unos meses solamente a escribir y acomodar todo, ¿no? Eso me ayudó mucho para enfocarme y para poder terminar en tiempo y forma, a pesar de que sí me tardé un poco más de lo que yo hubiera querido, pero, pero quedó un producto satisfactorio, por lo menos para mí, y ya no me lo regresaron mis asesores ni mi directora, y creo que quedaron todos muy complacidos, ¿no? Que también siempre es importante, pero bueno, más allá de eso, pues uno se lleva muchas experiencias, ¿no? Y también es darse cuenta que uno puede llegar a la meta por diferentes caminos. Al final, pues la vida o las oportunidades se presentaron así, y la verdad es que no me arrepiento, tampoco quito el dedo del renglón del tema que me gustaría o que me habría gustado desarrollar, pero también reconozco que el tomar esa oportunidad me permitió, me abrió muchas otras puertas, ¿no? Otras puertas de colaboración, me abrió puertas de incluso el panorama académico, ¿no? ¿Cuántos otros materiales podemos nosotros recolectar en campo y que nos pueden dar información en un contexto que aparentemente no tiene nada, ¿no? Porque muchas veces pensamos que si no hay cerámica y no hay lítica, pues entonces el sitio está estéril, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, la Tierra, bueno, no está aquí Tania hoy, pero la Tierra nos da muchísima información, ¿no? Y yo trabajé con tierra y solamente tenía 3 materiales, o sea, tres manos de molienda, ¿no? Es casi nada, cuando normalmente cuando haces tesis de análisis de cerámica, pues mínimo, no sé, analizas 1000, 3000, 10,000 de palcates, ¿no? Pero aunque sea pequeña la cantidad, la información que puedes obtener puede ser muy significativa. Todo depende de la pregunta que te hagas y cómo abordes el tema. Esa sería mi aportación, y así fue como yo decidí trabajar con eso. ¿Cuánto tiempo le dedicaron desde el comienzo de su tesis hasta que se titularon? Es que ahorita hablaba Jessica, por ejemplo, de que estuvo 6 meses en laboratorio directo, ¿no? Y dijo algunos meses, entonces eso me da la idea de que estuvo menos de un año. Por eso pregunto antes de que se nos vaya. Y ahorita nos dices tú, Pau. Sí, efectivamente estuve 6 meses y a lo mucho otras 2 semanas extra que le dediqué en laboratorio nada más. Para preparar el protocolo de tesis, he de haber tomado, no sé, un mes, así por mucho. Y fue por mucho, porque la verdad es que tuvo que ser súper rápido. O sea, cuando me dijeron, a ver, sí, siempre sí o no, ya tenía yo la fecha para meter el protocolo de tesis, y no era por el registro de la tesis en sí, sino para poder meter el presupuesto para las becas en la UNAM. Entonces ahí teníamos otros tiempos diferentes, ¿no? Entonces, si yo quería entrar y mantenerme como becaria, pero ahora por tesis en el instituto, tenía yo que meterlo súper rápido. Entonces, de preparación fue un mes, supongamos.
Y después de eso, bueno, pues yo estuve trabajando a la par. No sé, yo creo que a lo mucho fue otro año. O sea, en total fueron 2 años y medio, ¿no? Por tiempos y por retrasos porque sí utilicé todas mis prórrogas y todo. Pero si lo hubiera yo hecho de corrido, habría sido año y medio por mucho. Sí, 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 sí. Pero bueno, en ese inter me fui a trabajar después de terminar el laboratorio y así. Entonces eso fue posponiéndolo un poco más, hasta que después de como 8 meses, ¿no? Como 9 meses de trabajo, dije, tengo que darme un tiempo, porque yo sí sentía que ya para organizar los datos y para establecer bueno, para escribir mis interpretaciones, necesitaba yo sentarme y dedicarme de tiempo completo a eso. Y eso me ayudó, la verdad es que me ayudó, porque me dediqué a leer y a escribir como loca. Y pues cumplí con mi meta de terminar. Así más o menos. Eso fue en mi caso. Bueno, yo respondiendo a esa misma pregunta, bueno, cuando registras tu tesis, ves que te dan 18 meses, ¿no? Desde que lo inicias hasta que tienes que terminar. Pues yo terminé en esos 18 meses, yo me titulé en 3 de diciembre y mi tesis vencía el mediados de enero o principios de enero, como principios de enero, entonces me titulé casi un mes antes, en 17 meses. Pero bueno, yo no analicé materiales, entonces pues analizar materiales, quienes lo han hecho pues saben que les come hasta años, ¿no? Creo que Tania se echó como 2 años analizando sus materiales. Entonces yo al descartar esa línea de ir a hacer análisis de sedimentos y eso, irme más por la parte teórico-metodológica e histórica de la historia de la materia fecal, pues fue más consulta bibliográfica, más trabajo de archivo y así. Entonces, yo metí mi tesis a registrar en mayo de 2000, ¿qué fue? 2013, a ver, todo 2015, no, en mayo de 2014 y por ahí de julio, agosto fue que ya me dijeron, ya está aprobada tu tesis, bueno, ya está aprobado tu proyecto, entonces de aquí tienes hasta principios de enero de 2016 para titularte. Entonces, básicamente me eché pues, esos 17 meses, aunque digamos que mi tiempo empezó a correr en julio, más o menos julio de 2014, y luego yo en septiembre, finales de septiembre, me enfermé muy feo de la vesícula, me operaron, me la tuvieron que extirpar. Entonces todo octubre no hice nada. Entonces hasta les escribí a mis asesores y a mi director, pues ¿saben qué? Pues, estoy muy mal, me van a operar. Ay, les digo hasta cuándo vuelvo a empezar. Entonces, finales de septiembre hasta mediados de noviembre, prácticamente fue un mes y medio que no hice grandes avances en la tesis. Ya en noviembre regresé. Así que digamos de corrido fueron, no sé, 15 meses más o menos. No, 15 meses no. Porque si te dan que 18, 7 y 6, sí, como 15 meses, yo creo. Fue lo que me tardé. Así como temas, también hay tiempos diferentes para cada uno de estos temas. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos con Perla para que ella nos diga cómo fue que eligió su tema de tesis. Adelante, Perlita. Pues nace un poco contigo. Un tiempo que compartimos juntas en la excavación con Manzanilla en Xala, pues de las pláticas que teníamos en descansos, yo creo que cuando salíamos a caminar en Teotí, alguna vez nos preguntó sobre pues qué teníamos planeado hacer después, ¿no? De graduarnos, de terminar la carrera, y pues ya ustedes les dieron sus puntos de vista, y supongo que fue en esa plática donde salió que pues sobre qué ibas a hacer la tesis, si ya tenías algún tema o algo. Y en ese entonces, pues ya habíamos tenido seminario, creo que todavía no, ¿verdad? Bueno, quizá oficialmente no. Nos tocaba hasta noveno semestre, que corresponde al análisis de materiales, o nos correspondía, según recuerdo. Y ahorita que estaba viendo mis notas, justo para seminario de tesis, tomé un tema similar, pero no tal cual, pero ya me estaba perfilando a este camino. Y en la charla de eso, pues en mi vida no tenía mucho que había muerto mi perrito
con el que yo había compartido mucho tiempo de mi vida, ¿no? Como mi perrito favorito. Cumplía casi 15 años y se murió. Entonces fue como una pauta muy marcada en mi vida. Y pues le dije que me gustaría pues conocer como esta relación que yo tuve con mi perro, cómo la vivían a personas en el pasado, ¿no? No tenía idea como en qué temporalidad o algo. Y simplemente su recomendación fue orientarme hacia el laboratorio de paleozoología con el doctor Raúl Valadez. Y me acuerdo que me escribió ahí, tengo guardado el papelito, su nombre y su correo, ¿no? Me dice, toma, ponte en contacto con él, está ahí en el instituto, donde ella también trabaja. Y pues ya así fue como en algún momento creo que de 2014, le escribí al doctor. Le dije, hola, tengo este interés, me contactó la doctora con usted y pues muy amable me dijo, súper, mira, me mandó lecturas en cuanto me contestó. Me dice, échate estas lecturas y cuando las acabes me escribes y concertamos cita para que ya vengas y hables conmigo, ¿no? Y ya me tardé haciéndome pato en mi año sabático. Eso fue como por febrero, yo creo, marzo de 2014, me parece. Y después, por octubre, hacia allá, fue cuando ya lo fui a ver a su laboratorio, ya hablamos y me dijo, pues súper, ya tienes el conocimiento básico, ahora sí hablemos de qué podrías trabajar, ¿no? Y me dice, aquí claro que tenemos perros, y pues tenemos muchos, ¿no? Y me llevó a las bodegas y me enseñó como 9 cajas, eran, que tenían en custodia de un proyecto de Jico, que habían excavado igual hace unos casi 10 años, me parece, para ese entonces. Y me dice, pues son muchos, viene revuelto, lo primero que tendrías que hacer sería, pues, clasificarlos, porque pues no nada más vienen perros, vienen un montón de animales y hasta humano y un montón de cosas. Y dice, así que para eso tienes que relacionarte con la anatomía ósea de los cánidos. Y ya me recomendó su libro, lo compré, me dice, échate el libro y a la par puedes venir analizar, no, lo primero fue hacer dibujitos, ¿no? Tienen un perro ahí que le llaman talachas, que es pues la base como para, trae casi los nombres de todos los huesos ahorita. Y qué bonito. Y ya me tocó pues aprendérmelos, ver sus partes y dibujarlos, ¿no? Hacer como mi memorándum de lo que era, como si no existiera otra referencia. Ya después, cuando terminé eso, fue cuando ya empecé a sacar las bolsas, a separarlos, a clasificarlos y con su ayuda, pues igual también fueron varios meses ahí que me aventé, pero pues estuvo muy padre porque mientras separaba y clasificaba los huesos de perros, de cánidos en general, pues me encontré un montón de huesecitos que yo no los excavé, pero estuvo muy bonito encontrar. Por ejemplo, recuerdo que me salieron ranas, tortuga, conejo, guajolote, o sea, había un montón y yo nunca había tenido la experiencia de pues haberlos visto, ¿no? Entonces, más o menos ahí estaba un chico que también estaba ahí ayudando en el laboratorio, Joel, y pues él me orientaba, ¿no? Pero ya con algunas dudas que él no conocía, yo las dejaba hasta el final del día y ya tenía mi charolita, ya casi cuando se iba el doctor ya iba con él. Ay, muchas gracias, doc, ¿cómo está? Que le vaya bien. Mire, me encontré estos huesos, a ver, oriénteme como de qué. Y ya me decía de lo que era, ¿no? Aprendía y luego al principio, por ejemplo, yo toda novata, me los decía y ya los apartaba a donde los había encontrado, ¿no? Y ya después dije, ay, pero puedo ayudarle un poquito a quien venga a clasificar estos huesos en un futuro. Y dije, y ya fue a partir de ahí que empecé a ponerle nombre a esos huesos. O sea, era un trabajo que realmente no me correspondía, pero ahí más o menos se los dejé a los futuros investigadores que analicen esos huesitos. Y ya fue ahí que empecé a trabajar en sacar medidas, principalmente. Y en algún momento, yo no quería registrar el proyecto, por ejemplo, eso me daba como mucho miedo porque sabía que solo con los 18 meses no me iba a alcanzar. Entonces yo dije, yo quiero tener de mi tesis ya hecho y armado algo
para cuando sea el momento de registrarlo, ¿no? Ya si me quiero descansar, yo que sé, una semana, un mes del tema, pues lo puedo hacer libremente, sin presiones. Entonces, esa fue mi perspectiva por la cual yo no registré el proyecto inmediatamente. Tardé, ¿en qué año lo registré? Hace como 2 años y medio aproximadamente. Y pues ya, eso fue nada más prácticamente también porque me ofrecían beca, ¿no? Para terminar, que llegó en un muy buen tiempo, porque también ya mis ingresos estaban así como, doctores, ya no puedo venir a analizar, tendré que poner una pausa nuevamente. Y pues ya lo registré, ya por como había yo salido de la ENA hace algunos años, pues ya no podía concursar para prácticamente todas las becas que te ofrecían por titulación. Entonces entré como becaria del instituto, como ayudante de uno de los doctores, y ya pude terminar con ese impulso mi tesis satisfactoriamente, después de 2 prórrogas que yo sí me las eché. Bueno, pedí una por 1 año, nada más, ¿no? Y pues ahí yo toda nerviosa contactándole a Luis. Oye, Luis, tengo una pregunta, me tengo que titular antes de la fecha de mi prórroga, porque si no, así tenía que hacer las cosas voladas. Me dice, no, no te apures. Lo que marca tu fecha de prórroga es cuando tienes que entregar ya tu borrador aquí a coordinación para que lo leamos. Entonces, eso sí me alargó todavía pues un poquito más el tiempo, ¿no? Para que pudiera afinarle todavía detalles a los tesis, porque como mencionaba Cuauhtémoc, que el tiempo de análisis, en mi caso, pues sí me llevó mucho tiempo. Y también aprendí, por ejemplo, que sí puedes trabajar con muestras, obviamente, que no sean tan grandes como yo me la quise aventar, ¿no? Que realmente el resultado no hubiera diferido tanto de lo que fue a final de cuentas, ubicar los diferentes tipos de cánido que aparecieron en el sitio del Peñasco en Quico, y su orientación del por qué la gente los había escogido quizá por alguna situación en específico para ser los depositados en dichos lugares, ¿no? O sea, si todo el mundo me decía, Perla, es más chiquita tu muestra, es más chiquita, y yo, no, 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 porque tengo los berros y son muy importantes registrarlos y está muy padre y no sé qué. Y pues sí, ya quedaron ahí registrados y pues el aporte fue también, pienso yo, uno de los aportes que encontré varios, ¿cómo decirlo? Varios tipos de Xoloscuincle, así como lo hay de loberros, que les llaman loberro de primera generación, que sería el auténtico, el segundo y tercera. Lo mismo encontré para Xoloscuincles, que eso casi no estaba tan reportado arqueológicamente. ¿Cuánto tiempo te tardaste en total? Bueno, o sea, condensando solo el estudio y la escritura, ¿cuánto tiempo fue? Toda la escritura. Fíjate que esto de la pandemia me logró dar mucho tiempo. Afortunadamente yo ya había acabado el análisis de laboratorio y solo iba al laboratorio a seguir escribiendo, ¿no? Era el tiempo que realmente yo podía dedicarle a eso. En lo que llevaba a mi hija a la escuela y ya salía justo para recogerla. Fueron, yo digo que como unos 3 años, por ahí de 3 años desde que ya regresé a hacerlo porque hice pausa cuando me embaracé. Y pues ya cuando regresé ya fue como interrumpido, ¿no? Prácticamente. Aunque pues como estaba en la institución como UNAM, pues tienen sus periodos de vacaciones, ¿no? Que yo también me los tomaba y no avanzaba nada realmente de la tesis en ese entonces. Y el año más fuerte, pienso que prácticamente en todas las tesis es pues ya la recta final para acabarlo, porque es cuando ya vas cerrando ideas y vas escribiendo y dejando todo en el texto. Este último año de la pandemia, justamente que te decía. Muy bien. 3 años. Antes de que pase Jorge, quiero igual hacer esa pregunta a Jessica, que ya nos comentó Perla. De tú, Jessy, ¿tú registraste y ya tenías algo avanzado o registraste y no tenías absolutamente nada? Yo registré y pues no tenía nada. Prácticamente lo que tenía era
mi primer capítulo, que era lo del protocolo de tesis que metí para hacer el registro, y lo único que había tenido un poco de avance era en que me enseñaran la técnica, ¿no? O sea, hacer ojo, aprender a cómo iba yo a extraer los fitolitos, toda la parte técnica, la metodológica, ¿no? Pero como tal los materiales aún no los empezaba a trabajar, ¿no? Entonces yo sí me aventuré a hacerla así, dije, es ahora o nunca. Les digo que tuvo que ser así muy a tiempos muy acortados, porque de otra manera, el detalle radicó en que como yo ya había estado desde un año, año y medio antes en el laboratorio de paleoetnobotánica, yo ya no podía conservar durante mucho tiempo mi estatuto de becaria, ¿no? Aunque fuera de tesis, solamente iba a poder estar un año. Entonces tuvo que meterse todo rapidísimo para que yo pudiera por lo menos estar durante un año, un poquito menos, 10 meses, en el laboratorio con el apoyo de la beca. De otra manera, yo iba a tenerme que aventar mi estudio, pues así, ¿no? Así como hizo Perla en un inicio, pues con sus propios medios, ¿no? Sin embargo, como yo estaba, eh, pues yo estaba ya en la Ciudad de México, pero tenía que pagar todos mis gastos porque pues no soy de allá, entonces a mí se me complicaba esa situación, ¿no? Y el hecho de aprovechar la beca era, pues es ahora o nunca, ¿no? Entonces tuvo que apresurarse todo y eso también me ayudó a mí porque yo de cierta manera, al empezar la tesis, pues yo tenía en mente que quería acabarla lo más pronto posible, ¿no? O sea, en tiempo y forma. Se prolongó un poco por lo que les comento, que entré a trabajar, ¿no? Y entonces la dejé un poquito, aunque sí seguía escribiendo y todo, pero pues no era lo mismo el avance, ¿no? Entonces, lo que sí fue eso, meterle de manera intensiva, sí me metí al laboratorio para poder avanzar lo más que pudiera, porque sabía que una vez teniendo los datos, pues ya el resto dependía de mí, ¿no? De qué tanto tiempo me dedicara a sentarme a leer y a escribir. Pero la parte dura era el análisis, ¿no? El análisis y estar en laboratorio. Y la verdad es que sí estuvo pesadito, pero valió la pena. Yo aproveché todo el tiempo que tenía, todo el tiempo, o sea, hasta las vacaciones, si me daban chance y me prestaban las llaves, pues yo entraba, ¿no? Entraba y me apuraba lo que pudiera, porque sí, pues a veces los tiempos nos comen, ¿no? Y siempre te falta algo, siempre falta algo. Yo ya sabía que en algún momento me iba a tener que ir a trabajar, entonces pues ya. Pero yo sí la registré así. Desde el principio me aventé y dije, pues esto, porque esta presión me va a hacer apurarme, o sea, es como trabajar bajo presión, pero pues así, sabía que tenía que sacarla, así. Sí, no sé en tu caso, bueno, Mira, es un poco yo más también, humanito. no, pues yo cuando registré, pues no tenía nada, absolutamente nada, más que el proyecto. Entonces, pues igual dije, pues ahí como va, tengo que terminar en el tiempo que dan y ya. Entonces, y recuerdo que cuando terminé, creo que mi tesis fue la última tesis de arqueología que salió como CEP todavía, porque ya después ya estaba el cambio a Secretaría de Cultura, porque estaba Omar como jefe de carrera y él fue el que me hizo el trámite. Entonces, cuando llevó ya mi liberación de tesis, le dijeron, este ya no es el formato, ya tiene que venir con Secretaría de Cultura, pero bueno, te lo vamos a aceptar, pero ya es el último. Entonces, mi tesis fue la última que salió todavía como CEP. Ya después de ahí ya fue el cambio a Secretaría Wow, de Cultura. Ujú, muy Sí, bien. recuerdo que tú fuiste en diciembre, ¿no? ujú. Cuando te titulaste. Y yo no pude meter mis documentos ya en diciembre, ya no me los aceptaron, me tocaron las vacaciones y a mí me tocó ese cambio Ya te justamente que tocó dices, o sea, Secretaría. yo ya no alcancé, ya no alcancé, ya tuve que hacer Mira. secretaría, sí, muy triste, pero bueno, igual esa es otra cosa que tenemos que contemplar, ¿no? Que tienen que contemplar todos los que hagan la tesis, que hay veces no depende tanto de ti, sino de los tiempos de tus asesores, de las escuelas y bueno, de cosas externas como en este caso ahora la pandemia, ¿no? Que no podemos controlar y que hay que tomarlas en cuenta porque a veces se extienden más los tiempos de lo que quisiéramos. Sí, esos cambios ¿Ustedes creen que sí burocráticos. sea conveniente entonces tener un avance considerable antes de registrar la tesis por cualquier Creo eventualidad? que, Si vas a creo que analizar eso depende materiales, del tema, ¿no? si vas a analizar materiales, yo digo que sí, que ya tengas un buen avance. Si como yo no vas a analizar materiales, aviéntate. Sí, o si tienes también, si tu muestra es muy, muy clara de lo que vas a analizar y ya tienes
bien detectado cuánto, o sea, estimado cuánto tiempo te tardarías en analizar eso, pues entonces sí puedes jugártela, ¿no? Pero si todavía no tienes una muestra tan definida y chance, le tienes que meter otras cosas para analizar, que ese fue mi caso, yo no pude meter otros restos. A mí me sugerían que analizara almidones, pero pues ya era casi en los últimos meses, ¿no? Yo dije, no, pues es que si hago eso no voy a acabar, no voy a acabar. Entonces tendrías que tú contemplarlo dependiendo de tu muestra que vayas a analizar. Bueno, pues continuamos con las experiencias de cómo elegir un tema de tesis y ahora terminamos con Jorge Guarneros. Adelante, Jorge. Bueno, mi tema salió de un proyecto donde yo estuve trabajando ya en Tamaulipas, en el municipio de Ciudad Tula. Realmente, pues no, ni siquiera cuando yo termino este proyecto, ya entrego informe, entrego análisis de materiales, no lo había considerado como una posibilidad a desarrollar para un futuro tema de tesis. Siempre había estado enfocado a hacer una tesis con un tema de lítica tallada, primeros pobladores, y de lo cual, pues, en el INA de Tamaulipas, pues ahí había bastante material para poderlo desarrollar, material que no había sido analizado o que ya tenía ahí, pues, mucho tiempo sin tocarse. Sin embargo, como fueron dándose las cosas en este proyecto, bueno, a grandes rasgos, el proyecto se trató de un salvamento en el municipio de Ciudad Tula. Iban a hacer una tienda como una especie de mini super, pero más grande. Iba a ser el primero ahí en la ciudad. Y bueno, era un predio de construcción de adobe, con fechamiento tentativo de principios del siglo XX a los años 20-30. Ya estaba completamente abandonado, derruido y bueno, solamente tenía intacta la fachada, eh, la frontal, y estaba bardeado. Nada más el resto, la casa estaba completamente derruida, el interior, una construcción en L, patio central, y al parecer atrás tenían como los establos. Un predio muy, muy grande. Bueno, ya comenzamos a hacer la excavación, me empieza a salir muchísima cerámica, así cajas y cajas, costales y costales de cerámica y de vidrio. Pues yo hago mi registro, nos hice fueron como 9 pozos de sondeo, calas, no, de liberaciones perimetrales al interior y exterior de las crujías. Fue mucho trabajo de excavación y muchísimo material del cual salió. Y la gran mayoría pues fue material cerámica histórica y cerámica moderna. Pero ya haciendo el análisis, lavando los materiales y haciendo el análisis de esta cerámica, pues sí se diferenciaban los tepalcates prehispánicos. Fueron muy poquitos, un par de bolsas y con muy poquito material prehispánico. Hago el análisis, hago la comparación con lo ya existente, con lo poquito existente de esa zona. Les digo, la gran mayoría pues fue material histórico y moderno, muchísimo vidrio. Y veo que este material, estos tepalcates prehispánicos, pues ya tenían unos antecedentes de unas cuevas cercanas a la Sierra Madre, eh, en unas cuevas. Y bueno, pues me comienzo a interesar y coincidió en este proyecto que hubo una visita de unos investigadores de Lina de San Luis para ir a hacer una visita antropológica a una comunidad que se llama, bueno, está enclavada en la Sierra de Naola.
y me pidieron acompañarlos. Ahí bueno, todos conocimos a dos señoras, madre e hija, ya ambas ya de adultas, que trabajaban todavía la cerámica con técnica de manufactura prehispánica, enrollado. Y anteriormente pues ya habían hecho unas comparaciones de esa cerámica que estas dos señoras seguían trabajando con la cerámica que habían encontrado en las cuevas aledañas y les habían encontrado pues un parecido tremendo tanto en la pasta, en los desgrasantes y en el barro, y no se diga en la técnica de elaboración. Es cerámica no ritual, sino cerámica doméstica. Y pues, yo al ver esta cerámica que estas señoras tenían ya elaborada, pues les encuentro también un gran parecido con la cerámica que yo había encontrado y analizado en este predio. Adquiero unas piezas de estas señoras y pues me las llevo a Ciudad Victoria, hago una comparación con estos tiestos y realmente pues es la misma cerámica, la misma técnica, todas son las mismas características. Y empiezo pues bueno, en aquel momento pues no, nada, era más como una especie de investigación ya personal que realmente incluso el estar pensando que pudiera ser un tema de tesis todavía a desarrollar. Yo seguía empecinado en hacer mi tesis sobre lítica tallada. Pero ya pensándolo bien y después de haber entregado pues todo el informe y el análisis, pues pienso que podría ser pues una buena oportunidad porque ya tenía pues bastante avanzado en cuanto a un posible tema, pues ya tenía el análisis hecho, ya también tenía mi marco teórico, mis antecedentes y demás. Y también pues el hecho de que un posible tema eh, con un enfoque arqueológico, pues no nada más en Tamaulipas, pues no había antecedentes, sino que son muy poquitos los temas de etnoarqueología que hay, porque comenzando a buscar, pues encontré muy poquitos ejemplos de tesis de etnoarqueología, y no nada más en la ENA, sino en general, muy poquitos. Y pues es como así me comienzo más a interesar. Y aparte, pues yo ya había hecho, después de esta primera visita, hice otras dos visitas a estas dos señoras que bueno, ya son las únicas que trabajan esta cerámica. Y ya al hablar con ellas en un aspecto pues ya más eh, etno, etnográfico, pues me comienzan a platicar más cosas de aspecto personal. Eh, Ellas son pertenecientes a un pueblo originario del noreste, al pueblo Pame. Sin embargo, por todos los conflictos que hubo, tanto de la colonialización que hubo aquí en el norte, en el noreste, que fue muy violenta, prácticamente pues fue un exterminio, a diferencia del centro y del sur, aquí fue un exterminio sistemático de los pueblos originarios. Muchos se diseminaron en las sierras, en los desiertos. Y ya con el paso del tiempo, ya con México como país, pues estos exterminios, estas matanzas de estos pueblos originarios, pues no cesaron, sino que siguieron continuando y muchos de ellos, pues ya hasta renegaban de ser de un pueblo originario, ya no lo mencionaban. Incluso se referían a ellos mismos o a otros como indios, pero ellos ya no lo eran. De alguna manera, pues de protegerse. Sin embargo, dentro de las historias que ellas comentaban, pues hablaban de parientes que habían sido pues, prácticamente casados durante la guerra de la Revolución, la guerra cristera, pero no se referían sí se referían como a mi tío, como a mi primo, como al hermano de algún familiar, pero
como indios y y los describían con la cabellera muy larga, incluso algunos todavía con arco y con flecha. De manera indirecta, ellas se seguían refiriéndose o se seguían considerando como parte de este pueblo originario. Y a mí también me resultó pues muy importante el recabar toda esta información, pues, como ya lo había comentado, son las últimas dos. A pesar de que es una familia grande, ya nadie más se interesó en el trabajo de la cerámica. Ya los hijos menores, los nietos y demás parientes de estas dos señoras, pues ya no la trabajan, ya no se interesaron. Muchos de ellos ya incluso se fueron de ese ejido. Y pues cuando ellas pues dejen de trabajarlo, por una u otra razón, pues van a ser las últimas, por lo menos las últimas personas pertenecientes a este pueblo originario que trabajaron la cerámica. El trabajo etnográfico, una parte pues ya tengo el aspecto, el registro gráfico, el registro fotográfico, tengo la evidencia, la cerámica etnoarqueológica, tengo la evidencia arqueológica, y lo único que me faltaría pues es comparar estos dos elementos con un elemento más antiguo, que es la cerámica encontrada en estas cuevas. Yo haciendo ya esta comparación, pues ya puedo hablar de una cerámica de larga duración, con un fechamiento de alrededor de 3.200, 3.000 años de antigüedad. Y no nada más estaría abordando el aspecto arqueológico, sino también el aspecto etnoarqueológico y la importancia que tiene que haber en recabar no solamente la parte material, sino también la parte social de muchos grupos que están próximos como son grupos muy pequeños, son próximos a desaparecer. Ese es mi tema de tesis. Y de lo cual, pues digo, ya tengo bastante armado, sinceramente. Ya nada más es cosa de sentarme, ya tengo los análisis de materiales, tengo la parte etnográfica, y pues es sentarme a escribir, ahorita que ya tengo el tiempo. Digo, y ya posteriormente, pues yo ya estuve también en otros proyectos donde me llené de lítica tallada, pero pues esto realmente pues me terminó de interesar, y poco a poco pues me fui apropiando pues ya de la idea de desarrollar algo que por lo menos que en un inicio pues era muy importante para mí, pues ya me di cuenta que era muy importante para la arqueología del noreste, porque como les digo, antecedentes de etnoarqueología, por lo menos acá en el noreste, tal vez vaya a ser el primero. ¿Y cuánto tiempo más o menos llevas ahorita en todo lo que has trabajado? Así, bueno, tiempo condensado en análisis, en etnografía. El análisis de materiales me llevó alrededor como de mes y medio. Y ya la parte escrita, mes y medio, porque bueno, era realmente pues una muestra muy pequeña, pues fue lo que yo pude registrar en la excavación, que fue muy poquito material. Ya en la parte escrita, como alrededor de mes y medio, 2 meses. Y yo considero, para lo que me falta, porque me gustaría también hacer otra visita a estas dos señoras. Yo espero para finales de año ya tenerlo. Ya lo que resta del año. Ya dedicado al 100% lo que es la tesis. Oh, muy bien. Bueno, chicos, nos faltaron 2 participantes esta noche para este tema. Ya habrá otra ocasión para poderles preguntar a ellos cómo eligieron su tema, y pues seguiremos dándoles más arqueoexperiencias en este canal. Este fue nuestro episodio número 4. Espero que les agrade, que nos sigan dando like
que nos sigan en nuestro canal y en nuestras redes sociales. Que se suscriban a todos ellos. Así es. Y pues que tengan un lindo día. Aquí seguimos nosotros. Hasta luego.